Vamos. Ya estoy grabando, sí. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Te Invito a un Café. Hoy es jueves, estoy grabando en la noche. Un episodio informal porque si armo toda la estructura, ya te lo expliqué, ¿no? Va a ser un poquito más complejo y ya lo que quiero es hablarte sobre algo que he venido pensando en estos días y que he querido compartir. Que justo hoy acabo de leer una noticia de una investigación que se hizo que te voy a compartir en el próximo episodio que tiene que ver con esto. O sea que yo cuando estoy planeando los temas o cuando pienso en los temas antes de grabarlos, yo le doy mucha mente, ¿no? Como decimos aquí, pienso mucho, busco puntos de vista diferentes, formas de presentarlo diferente. A veces no me sale diferente, sino igual que todos, pero de eso se trata. Es un ejercicio constante. Hoy yo quería reflexionar sobre dos cosas que parecen iguales, pero que no lo son. Y es el concepto de ser el mejor en lo que haces o en lo que puedas, ¿no? En lo que haces. O ser lo mejor que puedas en lo que haces. Y parecería ser lo mismo, pero yo creo que no lo es. O sea, cuando hablamos de, bueno, eso es culpa de lo rico que es nuestro idioma castellano, ¿no? Que tiene tantas variantes. Cuando decimos, por lo menos en mi país, no sé si en tu país es igual, pero cuando decimos, eh, tienes que ser el mejor en lo que haces. Generalmente, ser el mejor va en función de otro. Es decir, es un punto comparativo que hay que hacer para yo decir, yo soy el mejor en temas de tal cosa, en podcast, en esto, tengo que hacerlo comparándome con otro. Entonces, hay muchas personas que están, digamos, mentalizadas para ser el mejor o la mejor en tal cosa, en tal profesión, oficio, en lo que sea que hagan. Y sí, parecería loable y parecería estupendo, pero para mí eso es un problema. ¿Por qué? Porque no, para mí no tiene mucho sentido el ser el mejor teniendo yo que compararme con otros, aunque yo sé que va a pasar. O sea, yo no estoy diciendo que no debe pasar, es que no me gusta. O sea, tener yo que eh, aprender cosas, desarrollar cosas, poner en práctica cosas, crear hábitos y demás, etcétera, etcétera, para ser el mejor en eso es saber que si yo llego a ser el mejor, porque lo dicen otros, porque si es ser el mejor es en función de los demás, por tanto es otro quien tiene que decir si soy el mejor o no, ya quiere decir que hay uno que es peor o que no es mejor. Pero cuando hablamos de ser lo mejor que se pueda hacer en algo, lo estamos haciendo en función de nosotros mismos. Es como si habláramos de una nueva versión de lo que yo domino. O sea, yo en vez de trabajar para ser el mejor en el área de lo que hago, de expertise, preferiría ser lo mejor que yo pueda hacer, o perdón, lo mejor que yo pueda ser con ese, en eso. ¿Por qué? Porque eso me lleva si hay un punto de comparación, tiene que ser conmigo mismo. Por tanto, ser lo mejor que pueda ser me va a llevar, espero que no sea a obligar ni a presionar, porque no hay que llegar a ese extremo, pero me va a llevar a ser consciente de que soy una persona mejorable en lo que hago, pero también me va a llevar a la actitud de querer tener dominio de lo que hago. ¿Para qué? ¿Para competir con alguien? No, simplemente para agregar una capacidad nueva o una competencia nueva a mi vida que si los demás quieren verlo como un tema de competencia, sí, él es el mejor. No, eso es un problema de ellos, cosa para lo que yo no trabajaría, para alimentar el- la vista de los demás y querer aparentar lo que no soy, pero sí superarme yo. O sea, el ser el mejor me lleva a compararme con los demás y es una carrera ridícula, absurda, obsoleta, no tiene sentido, desgasta. Pero trabajar en ser lo mejor que pueda, en tener mejor dominio
de lo que ya tengo sobre algo, sobre una herramienta, sobre un hábito, sobre un comportamiento, sobre un área de expertise, sobre una profesión, lo que sea, me lleva a mantenerme retándome a mí mismo. Entonces, si queremos verlo así, bueno, pues compito conmigo. Ya, lo que no tenemos que llegar, lo que no tendríamos que llegar, creo yo, no es al extremo de ser tan competitivos con nosotros mismos que eh, nos sintamos un día ganadores, otro día perdedores, y entonces sacamos el látigo y nos culpamos y no. O sea, esto lo digo porque hace mucho tiempo que leí un libro y vi unas charlas también. Hay una charla TED por ahí que habla de eso, la voy a buscar, que habla sobre el mastery, el concepto de mastery, aunque está en inglés. En español sería maestría o dominio, y no estoy hablando de la maestría académica, estoy hablando del dominio y cómo muchas personas que han sido exitosas a lo largo de sus vidas, y cuando digo éxito es que han logrado lo que se han propuesto, ha sido porque si han tenido que utilizar una herramienta para llegar a ese éxito, han logrado dominar la herramienta. O si es un oficio lo que le llevó a ese éxito, lograron dominar y tener maestría en ese oficio. O si es en una profesión, o si es en un empleo, o en lo que sea, lograron ser los mejores. No, o sea, los mejores que pudieron ser dominando eso. Y eso le diferenció del resto. Y yo pensaba esto porque estamos en un medio, el medio digital, donde eh, tenemos la libertad, cualquier persona tiene la libertad, porque aquí no hay restricciones de ese tipo, de que, bueno, si yo quiero hacer un podcast, yo no tengo que tener un título para hacer un podcast. Si yo quiero hacer, meterme a YouTuber o streamer o lo que sea, o a un blog, yo no necesito, no hay un requisito que te filtre o que te limite para hacerlo. Bueno, pero al final entramos, cada persona lo puede hacer, pero cuando entra se da cuenta de que es uno más y que va a tener que buscar la manera de destacarse. ¿Mm? Entonces, o hace lo que todo el mundo hace y es difícil que se destaque, o lo que le queda, pienso yo, es tener el mejor dominio posible o de esa plataforma o de ese formato o de sí mismo o de su tema para destacar, para que se note la diferencia. No compararse y competir con los demás. Todo lo contrario, colaborar con los demás, pero en lo que tiene que hacer, tener maestría sobre sí mismo y sobre lo que tiene que hacer sin tener un punto de comparación con otros. Y yo repito, la gente te va a comparar de todos modos, pero trata tú de no compararte con nadie. Trata tú de salir del montón, de salir del esquema tóxico de la comparación y proponerte, bueno, hoy esta herramienta, este formato, esto que hago, yo tengo el dominio que tengo sobre eso es tal. Yo quisiera, porque quiero llegar más lejos con eso, ¿cómo lo hago? Bueno, entonces yo necesito dominar mucho mejor eso. O sea, y se nota. Tú te das cuenta cuando una persona o en un podcast o en un emprendimiento o en su área de expertise, en su oficio, en su carrera, tú te das cuenta cuando una persona tiene dominio o no. O sea, tú puedes tener dos psicólogos al lado. Bueno, no voy a poner el ejemplo de los psicólogos. Dos ingenieros industriales al lado que pasaron por la misma universidad, tienen el mismo título, el mismo aval académico, el mismo prestigio que le suma a la universidad, si es que le suma. Y en los resultados de lo que tiene que hacer, donde tienen que aplicar la ingeniería, te das cuenta quién tiene más dominio. Y tiene sentido que resalte o destaque el que tiene dominio. ¿Por qué? Por eso mismo. No porque sea mejor que el otro. No, es que tiene mejor dominio por las razones que sea de los conceptos de ingeniería o de lo que tiene que hacer. Yo no quiero enredarte más, ni quiero enredarme más yo. O sea, mi reflexión del día de hoy, en lo que he pensado estos días y que quise materializarlo en este episodio, que no tengo ningún guión y puede ser que se note, es que a la hora de hacer algo,
por lo menos esa es mi invitación, porque creo que a mí me ha servido, aunque no puedo dejar de lado que hay circunstancias que no dependen de que tú tengas dominio o no para tener éxito en algunas cosas. Pero yo creo que a la hora de querer hacer algo, trata de ser lo mejor que puedas para hacer ese algo, eso que quieres hacer. Y si eso consiste en tener un mejor dominio de o las herramientas o las técnicas o hábitos o comportamientos, muchísimo mejor, o habilidades sociales para conocer a otras personas y colaborar con ellas en vez de competir, hazlo. ¿Mm? Para que te destaques de los otros. No, no, no. Para que logres tu objetivo. Que ojalá no sea tu objetivo destacarte frente a los otros y competir con otros y querer ser el mejor. Yo prefiero que tú, perdón, yo sono muy papá, ¿no? Pero yo prefiero que tú trabajes para ser lo mejor que puedas ser en lo que tú quieras que en trabajar para ser el mejor. Porque lo de mejor es muy subjetivo en este tiempo. Y en estos medios digitales no hay nada que sea mejor que otro, porque por ejemplo, en el tema del podcast, te pongo el ejemplo. Ahí tú buscas en internet los mejores podcasts en español. Y es una aberración lo que encuentras. Sí, encuentras listados los 10 mejores podcasts en español. ¿En función de qué? Si en el podcast, por ejemplo, no hay academia, no es una industria, es un movimiento. No hay estándares en el que todos estamos de acuerdo, más allá de los técnicos, para hacer un podcast. Entonces, ¿cómo tú comparas un podcast de otro? ¿O qué autoridad tienes tú, o esa persona, estaba hablando de la persona que hizo ese listado de los mejores podcasts, ¿cuál es la autoridad que tienes tú? ¿Cuáles son los criterios que tienes tú para decir que esos 10 podcasts son los mejores? El mejor podcast para ti que me escuchas es el que tú escuchas. Y es así. Y los contenidos que están en internet son los mejores para quien les sirve y les es útil, etcétera, etcétera. Entonces, trabajar para ser el mejor es complejo porque esa comparación constante es desgastante, es entrar en una cultura tóxica que en otros medios ha dañado muchas relaciones que se pudieron haber cultivado y potenciado. ¿Por qué mejor no trabajar para ser lo mejor en lo mío? Bueno, yo quiero hacer podcast y quiero luego ayudar a personas a hacer podcast. Ponte a estudiar, fórmate, lee, documéntate. Sé lo mejor que puedas ser, ten el mejor dominio que puedas tener o el mayor dominio que puedas tener sobre ese tema para que cuando tengas la oportunidad de ayudar a alguien, se note, para que puedan haber resultados evidentes y para que logres al final lo que quieras lograr. Bueno, yo quiero hacer un podcast de desarrollo personal. Bueno, ponte a estudiar. Sí, la palabra es estudiar. Por más buenas intenciones que tú tengas, por más bonito que tú hables, por más bellas sean tus frasecitas en redes sociales, que está muy bonita, sí, todo muy bonito, pero si tú quieres hacer un podcast de desarrollo personal y no tienes o formación en el área, que es lo más básico, pues comienza formándote. Claro, que formarte tampoco sea la excusa para pasarte 4 años o con titulitis buscando títulos y buscando... No, un momento. O sea, hay un equilibrio ahí, pero trata de dominar el tema. O sea, domina el tema. Y si tienes que ir haciendo tu podcast y mejorando con el tiempo, está bien, es válido. Se va a notar, pero está bien, no importa. O sea, es mejor que tú vayas mejorando dando pasos a que tú quieras solamente prepararte, porque no sabemos si luego la preparación va a ser una excusa para quedarte preparándote toda la vida, como muchísima gente que tiene parálisis por análisis, que tienen más títulos que experiencia. No, yo diría que las dos cosas van de la mano. O sea, ese es otro tema. Pero trabaja en tener dominio en eso. Si tú entiendes que hay una formación reglada, académica, que te puede sumar a eso, que te puede ayudar a generar más confianza, pues dale. Sí, aprovéchala. Perfecto, si puedes, aprovéchala. Si no, tú dices, bueno, pero es que no puedo tener eso, pero quisiera, bueno, fájate a prepararte para eso. O sea,
Porque a la hora de que tú comiences a hablar de desarrollo personal, se va a notar que tú has dedicado un tiempo a formarte tú y a mejorarte tú y a dominar tú lo que tú me estás ofreciendo. ¿Mm? Insisto, al final esta es una reflexión que hago ante la necesidad de muchísimas personas de querer dar a los demás en internet, de querer estar en medios digitales, que se puede, tenemos la libertad, esto es sumamente democrático, pero también es un tema de querer lograr el fin a través, o sea, hacer un podcast no puede ser un fin, hacer un podcast es un medio para llegar a un fin. Entonces, bueno, el tema, la herramienta, el hábito, el comportamiento, las técnicas, las tácticas, investígalas. Vuélvete un friki de eso y domínalas lo suficiente como para que te sirva todo eso, para que a la hora de implementar eso que quieres hacer, lo puedas hacer, se pueda lograr el fin y claro que sí, y que también se note, ¿no? Es importante que se note. Claro, sin entrar en el punto este comparativo, que es un extremo tóxico. Bueno, ese es el tema que quería compartir o la reflexión en el día de hoy. Sí, no sé si te sirvió, o sea, simplemente yo admito que quería expresar esto desde hace días. Mañana te voy a conversar en el episodio de mañana sobre una investigación que se publicó el 23 de septiembre sobre una encuesta que se le hizo a 10,000 millonarios en Estados Unidos, millonarios económicos en Estados Unidos y los resultados que revelaron. Así que espero que lo escuches y que sobre todo me des tu opinión al respecto sobre el de mañana y sobre el de hoy también. Recuerda que estamos en Telegram, en nuestro canal de Telegram. Escribes en el buscador Te invito un café. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.